Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy es un día histórico. Vamos a recordar los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México. Vamos a tener una ceremonia aquí en Palacio Nacional. Vamos también a reabrir el recinto Juárez, todo el espacio que en Palacio Nacional está dedicado al presidente Juárez. Se rehabilitó y se abre para visitas públicas. La ceremonia va a ser a las 11 de la mañana y están todos invitados, y también se va a hacer transmisión por internet de la ceremonia y del recinto. También hoy vamos a transmitir, vamos a pasar un video sobre la remodelación que se llevó a cabo. Empezamos la semana, como siempre, con Ricardo Sheffield para saber quién es quién en los precios de energéticos, pero ahora también de alimentos, porque nos importa mucho estar viendo el comportamiento en los precios de los alimentos. Adelante, Ricardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Tenemos la semana pasada que el precio promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con un centavo, de la premium 23 pesos con 96 centavos y del diésel 23 pesos con 34 centavos. En esta semana, nuevamente, 100% de incentivo fiscal a los combustibles. No estaremos pagando el impuesto especial a productos y servicios como parte de este incentivo que da el gobierno federal por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyarnos a todos en mantener esos precios, porque la presión continúa, una ligera tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo. Ojalá continúe de esta forma. Si hacemos corte el 14 de julio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de $90 con 87 centavos. Vamos ahora a ver cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro en promedio la semana pasada. Fue Chevron, Winstar y Agron, mientras que las tres que fueron aliados de los consumidores porque dieron los precios más baratos la semana pasada, Total, G500 y Orsan. Vamos a ver ahora por regiones. La más cara con el margen más alto para la gasolina regular fue la franquicia Pemex en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, 23 pesos con 58 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 34 centavos comparado con los 15 centavos de la misma franquicia Pemex que tuvo de margen en La Paz, Baja California Sur. Por lo tanto, un precio más bajo al público, 21 pesos con 20 centavos. Nos vamos ahora a la Premium, en donde Móvil tuvo el precio más alto en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 89 centavos por litro. Estos angelitos, 3 pesos con 43 centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de La Villita en Guadalupe, Zacatecas. Por tanto, un precio más bajo al público, 23 pesos con 20 centavos. Y en la región sur-sureste tuvimos el precio más alto, que fue de BP en el Carmen, Campeche, un precio al público de 24 pesos 99 centavos, un margen de 3 pesos con 12 centavos, comparados con los 17 centavos de margen que tuvo Circle K en Ahumada, Chihuahua, y un precio al público de 22 pesos 96 centavos. Recibimos a través de la app de Litro por Litro 337 denuncias o quejas atendidas a través de 346 visitas o verificaciones. Las visitas son de carácter informal y sobre todo enfocado al tema de precios, y las verificaciones entramos a detalle, incluso hasta el desarmado de las bombas para verificar que no haya rastrillos. Por eso yo estoy seguro que 6 se negaron a ser verificadas, algo traen adentro de sus bombas. Esas que no se dejaron verificar fue en Tenabo, Campeche, en Veracruz, también tenemos en Opelchen, Campeche, en Mexicali, Baja California, en Zapopan, Jalisco, y en Santiago, Tuxtla, Veracruz. Ahí pueden verificar cuáles son los domicilios de estas gasolineras que estaremos visitando en fecha próxima con el apoyo de la CRE y de la CEA. Si no tomamos en cuenta el margen en la app de Litro por Litro, podemos encontrar el precio más alto y el más bajo en el país, pero lo más importante, pueden encontrar el más alto y el más bajo en la zona en la que ustedes viven. La regular, la más barata, la estamos encontrando a 20.29 el litro, es en Soriana, en Tampico, Tamaulipas, y en franquicia Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas, a 20.43, mientras que las más caras, 24
4.50 de Carvel en Allende, Chihuahua, y 23.99 de BP en Guadalajara, Jalisco. Y para la Premium, la más barata, 21.79 franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Y pasándose de rosca otra vez los de Shell a 26.79 en Naucalpan, aquí en el Estado de México, y 26.50 una gasolinera de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco. Las más baratas del diésel, 22.19 en Coatzacoalcos, Veracruz, y 22.49 de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Las más caras, 26.50 de Carvel en Allende, Chihuahua, y 25.99 de franquicia Pemex en el 14 San Luis Potosí. También seguimos verificando el tema de los sanitarios. Vamos a ver el gas LP. Con estos precios, con esta información, nos empoderamos y podemos saber si nuestro proveedor de costumbre está entre los más baratos o los más caros, para seguir determinando si continuamos comprándole o nos cambiamos de proveedor por uno que sea más aliado de los consumidores. 24.49 es el precio del cilindro de gas por kilo, y ese mismo, el día 13 de julio, ese mismo producto ya ha convertido el precio internacional a kilos y a pesos. El precio fue de 26 pesos con 10 centavos. Podemos ver casi 2 pesos de diferencia entre el precio internacional y el promedio de las 145 regiones la semana pasada. Y ese promedio de las 145 regiones para tanques estacionarios por litro fue de 13 pesos con 21 centavos, cuando el mismo día 13 de julio el precio promedio internacional convertido a pesos y a litros fue de 13 pesos con 93 centavos, un poquito más de 50 centavos de diferencia abajo el promedio de los precios en nuestro país. Y seguimos teniendo ejemplos en Coahuila, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Nuevo León, en Sinaloa, en Zacatecas, en Guerrero y en Aguascalientes, donde se dio por abajo del precio máximo. Un ejemplo de ello, Sonigas, aliado de los consumidores en Abasolo, Coahuila, porque dio a 13 pesos con 12 centavos el litro, cuando estaba el precio máximo en 13 pesos 76 centavos, un poquito más de 50 centavos de ahorro por cada litro. Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas por kilo en Coahuila, en Zacatecas, en Veracruz, en Baja California, en Jalisco, en Yucatán, en Sinaloa, en Oaxaca y en Sonora. Un ejemplo de ello también otra vez, Abasolo, Coahuila, de Sonigas nuevamente, 24 pesos con 30 centavos el kilo precio al público, 25 pesos con 48 centavos es el precio máximo. Estamos viendo un poquito más de un peso de diferencia. Tuvimos 812 visitas o verificaciones, encontramos 4 que ameritaron infracciones por temas menores, básculas inmovilizadas 2, instrumentos de medición, que son los de las mismas medidores de flujo de las pipas, fueron 3 las que fueron inmovilizadas por estar descalibradas, y una negativa de verificación que tuvimos en el tema de gas LP. Y vámonos a los 24 productos de la canasta básica que más se consumen en nuestro país. Primero vemos las tendencias. El índice nacional de precios al consumidor para alimentos y bebidas tiene una proyección de estabilidad en estos días, mientras que la semana pasada tuvimos una tendencia ligera a la baja en lo que es el precio máximo y también el precio mínimo para esta despensa en las 4 regiones del país. Tenemos de los 24 productos, 2 son los más presionados por la inflación, ya han tenido aumentos, afortunadamente han tenido bajas algunos otros. Los 2 más presionados es la cebolla blanca y la papa. En el caso de la papa, que se ha estado importando de Estados Unidos por primera vez con esta disposición que autorizó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no había habido importación de papa, ahora la está habiendo. Por eso resulta extraño que continúe subiendo el precio. Vamos a estar investigando con otras áreas del gobierno federal a fondo qué es lo que está pasando con el precio de la papa, pero tenemos buenos precios reflejados en las 4 zonas del país. En la semana pasada el precio más alto para la zona centro lo encontramos con mis paisanos allá en León, Guanajuato, en Walmart Express, muy pasados de rosca los de Walmart esta semana que pasó, 1,080 pesos con 70 centavos el paquete, mientras que el mismo paquete está en 939 pesos con 5 centavos en Coacalco, en el Estado de México. Pero también mis paisanos panzas verdes lo pueden encontrar ahí mismo en León, en Ley, a 963 pesos con 85 centavos, más de 100 pesos de diferencia con el Walmart Express, que no es una buena opción para comprar en esa zona, como tampoco lo es en la zona centro-norte, donde mismo Walmart Express en las Américas, en Morelia, Michoacán, tiene a 1,063 pesos con 60 centavos el mismo paquete que la misma cadena expende y que mencionábamos en León, y lo tienen la
más barata en esta zona, en Mega Soriana de Aguascalientes. Lo tienen Aguascalientes a 990 pesos con 10 centavos el mismo paquete. Y por ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, lo tiene Bodega Aurrerá en 990 pesos con 30 centavos. Buscándole siempre podemos ahorrar bastante. En la zona norte, la opción más cara es S-Mart en López Mateos. Esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 1,101 pesos con 98 centavos, mientras que la opción más económica es de Merco Arrenberry, una cadena regional en la zona norte del país. En Monterrey, Nuevo León, tiene el paquete a 887 pesos con 40 centavos. Le volvió a ganar a las centrales de abasto de la zona. Y por último, en la zona sur-sureste, el paquete de los 24 productos se encuentra más caro en la central de abastos de Villahermosa. No sé qué les pasó a los de la central de abastos, siempre habían sido buenos aliados de los consumidores, pero ahora se fueron al más caro, a 1,066 pesos con 80 centavos, mientras que la opción más económica en esa zona se convirtió Bodega Aurrerá en Centro Tabasco, este mismo paquete 953 pesos con 15 centavos. Muchas gracias. Vamos a los videos. Tren Maya, reporte de avances, 18 de julio de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaria especializada y personal con experiencia y conocimientos. En el tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren. En el tramo 2, avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico. En el tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio Zacalá e Ixmatquil, en el municipio de Mérida. En el tramo 4, avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Zitás, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad. Ya van más de 114,000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, continúan los trabajos de propagación y mantenimiento de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También se iniciaron los trabajos de trazo de polígonos en la zona donde se realizará la cobertura de suelos, con vegetación herbácea del propio vivero. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la CONAM, se continúan recibiendo visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo, con el propósito de dar a conocer el valor biocultural del Lago de Texcoco. Se realiza el mantenimiento y riego en áreas del jardín central, así como el retiro de vegetación invasora. Concluyeron los trabajos de trazo y despalme para iniciar la conformación de terraplenes para el desplante de barreras cortafuego y brechas rompeviento en la zona oeste del parque. Se trabaja en la rehabilitación de registros utilizados en el área de laberintos. Se desarrollan trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones generales. Continúan los trabajos de tendido y conformación de bases para la colocación de pavimentos, así como el habilitado de acero para losas, guarniciones y elementos de cimentación. También se mantienen los trabajos de colado de losas para la construcción de canchas deportivas. Se da seguimiento a la conservación de la avifauna dentro del polígono, así como el rescate, monitoreo y banqueo de la vegetación nativa. A la fecha, se han generado más de 3,800 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Sí, ponemos, sí. Benito Juárez es símbolo de la dignidad de una sociedad que defiende su libertad y soberanía. Su vida representa las causas de una generación de mexicanos que lucharon para construir una cultura de paz, fundada en la ley y el derecho. Su legado incluye la transformación de los privilegios y herencias del pasado en un proyecto de nación basado en el pueblo. La memoria de Benito Juárez vive en Palacio Nacional. En el entrepiso del costado norte, habitó como presidente de la República, junto con su familia, durante 7 años, después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa, y ahí mismo la muerte lo alcanzó, la noche del 18 de julio de 1872. En 1957, para honrar su memoria, estos salones, que servían como oficinas de la Secretaría de Hacienda, se transformaron en el Museo Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez. En 1998, la museografía fue modificada y creció casi al doble del área de exposición.
Después de 24 años y a 65 de su fundación, el recinto se transforma nuevamente para recuperar la memoria y el legado del benemérito, así como rescatar el valor patrimonial del espacio y las piezas históricas. Se realizó un trabajo minucioso. Se resanaron las viejas heridas y se cubrieron de gloria. La antigua escalera de cantera que conduce a la entrada del recinto fue restaurada en su totalidad. Otros elementos arquitectónicos del espacio exterior e interior adquirieron nuevo lustre. La museografía y curaduría cambiaron totalmente. Hoy el recinto mira a Juárez en su tiempo para redescubrir su paso por la historia. En otro momento voltea a ver el símbolo que como país hemos construido a través de su figura y revela al hombre sin tiempo, cuyos principios nos constituyen como ciudadanos y como nación. A 150 años de la partida del Benemérito de las Américas, el recinto de homenaje a don Benito Juárez se renueva e inicia otro capítulo en su historia. Es memoria viva que habita en Palacio Nacional. Muy bien. A ver, Erika, quedó pendiente nada más. Uno. Y dos, y parejas, hombre y mujer. 2 y 2. Pero empezamos con Erika. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en un año, los asuntos que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ascienden en promedio a unos 800,000 millones de pesos en disputa y tienen que ver con la mayoría de los casos con grandes contribuyentes que no quieren pagar al SAT los impuestos que adeudan. En este tribunal hay múltiples denuncias de juicios amañados en contra del Estado mexicano y el problema es que nadie y ninguna autoridad los supervisa. Tienen tanta autonomía que han quedado fuera del escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal y solo en casos muy extraordinarios los atrae la Suprema Corte. El problema es que por esta misma autonomía, su contralor interno es nombrado por el presidente o presidenta en turno, por lo cual acaba debiéndole el puesto. Además, la Auditoría Superior de la Federación solo audita temas administrativos de forma aleatoria, con lo que pues no se hace contrapeso en este tribunal. En este mismo tribunal, presidente, se resuelven casos de funcionarios corruptos que han dañado a la hacienda pública en total discrecionalidad. La mayoría de la gente pues desconoce lo que ocurre en este órgano en el que pues se llevan todos estos litigios que tienen que ver con la hacienda pública. De ahí que pues también incluso cuando se menciona los órganos autónomos aquí en la conferencia de prensa, pues no sale al descubierto. La opacidad es aliada de este órgano porque maneja a discreción también un presupuesto de 3,000 millones de pesos y sus magistrados de la Sala Superior se han asignado sueldos por arriba de los 500,000 pesos mensuales de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, del INAI. También tienen autos de lujos pagados por el erario, con choferes, gasolina, seguros de gastos médicos mayores, en fin, un total derroche del erario público. Entonces, presidente, la pregunta es si se puede revisar el asunto de su autonomía y, en dado caso, que el gobierno promueva una reforma para que este tribunal rinda cuentas y no se quede sin el escrutinio público. Bueno, como sabemos, van a renovarse las autoridades en el tribunal. Este año va a haber presidenta o presidente del tribunal y vamos a esperar a que se den estos cambios. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación que continúe en comunicación con los servidores públicos de este tribunal, respetando la autonomía que tienen y cuidando de que no haya corrupción
corrupción. Eso es nuestro deber, el que no se permita la corrupción. En ningún caso, la autonomía no es sinónimo de impunidad. Se tiene que auditar y cuidar el dinero del presupuesto, aunque se trate de organismos autónomos, porque es presupuesto público, y el presupuesto público, como lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo. También estos organismos autónomos que se crearon a partir del periodo neoliberal, que surgieron como hongos después de la lluvia, tenían el propósito de desmantelar al gobierno legal, legítimamente constituido, y poder tener estos organismos para defender intereses de grupos, para la defensa de intereses creados. Vaciaron al Ejecutivo y bajo la figura, bajo el manto protector de la autonomía, se fueron creando estos instrumentos para la defensa de intereses creados. Y cuando no es su propósito la corrupción, que en algunos casos lo es, hasta en los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los otros organismos autónomos, pues se creó una especie de burocracia dorada con sueldos elevadísimos y todo tipo de privilegios, al grado que cuando presentamos la ley de austeridad y se hace la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente, se amparan. Y hay de estos organismos muchos servidores públicos amparados que están ganando el doble, y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente, violando la Constitución, con argucias legaloides, desde luego legal, porque estos amparos fueron concedidos por el Poder Judicial. Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Sheffield para que nos ayude. ¿Quién es quién? En los sueldos. Sí, ahí te lo encargo. ¿No? Sí, claro. Bueno, todo el gobierno. ¿Cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, ¿no? Un consejero del Instituto Electoral? ¿Sí? Estos magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México. Sí, o sea, para ver cómo andamos, ¿no? Y desde luego el Ejecutivo. Sí, ¿y por qué? Que te apoyes en abogados para que sepamos quiénes se ampararon, cuántos están amparados. Sí, porque justo estos magistrados del tribunal están amparados y son los que resuelven estos casos de los contribuyentes que no quieren pagar al SAT. Sí, pues eso es lo otro, ¿no? Se crearon muchos organismos autónomos con ese propósito de proteger a grupos de intereses creados. No hay que generalizar, pero sí está el caso del Instituto para evitar los monopolios, el que garantiza la competencia. La COFECE se creó para defender a las empresas que recibieron concesiones, contratos en la época neoliberal de privatizaciones. Entonces, son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo. Son los que sostienen que es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que quisieran que desapareciera, ¿no? La Comisión Federal, para que todo quedara al mercado, para que todo quedara en manos de particulares. Para eso crearon esa institución. Es el mismo caso de los jueces. Increíble que le otorguen amparo a Iberdrola. Le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son 9,000 millones. Y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo porque les aceptaron documentación extemporánea. Estamos haciendo la investigación. Y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado. Y lo de el maíz transgénico también va a apelar la Secretaría de Medio Ambiente porque quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse. Pues no es así, no se va a permitir. Y alegan Estado de Derecho. No. Eso no es Estado de Derecho, eso es Estado de chueco. Presidente, en otro tema, la semana pasada la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta por sequía en el Diario Oficial de la Federación. Entre algunos estados se menciona Querétaro. En Contralínea documentamos que hay 10 empresas que principalmente acaparan el agua en la entidad administrada por Mauricio Curi, de extracción panista, y entre ellas se encuentran Kimberly-Clark, Manufacturas Caltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelin, Agrogen, Grupo Constructor Abdi, Puentezuelas Agrícola, Ingredón México y Fomento Querétaro. Entre estas empresas acaparan 39.721.356 metros cúbicos de agua y Kimberly-Clark acapara 14 millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi la mitad del agua que consumen todas estas empresas. Ya vimos lo que pasó en Nuevo León con todo esto que se ha venido de la falta de agua, de la escasez de agua y cómo las empresas
quienes han venido acaparando el vital líquido. La Administración Federal tiene ya un plan para estos estados en los que se alerta de sequía, para que las personas no se queden sin agua y no pase lo que está pasando en Nuevo León con la falta de agua, mientras que las empresas pues solo tienen que abrir la llave para tener acceso al vital líquido. Sí, se está actuando. En el caso de Nuevo León, fue el secretario de Gobernación, habló con empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbana. Y vamos a seguir pidiendo más apoyo, tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana, y también que se sumen todas las empresas y que ayuden. Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año. Esto nos los han dado a conocer las empresas, por ejemplo, acereras, pero hay otras que sí podrían ayudar. Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refresco, y que se destine todo el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. Es una petición. Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Batis, que lo voy a poner, a ver si Laura o las compañeras lo tenía en la reunión de la mañana, acerca de lo de Nuevo León. Y en otros estados los gobernadores están actuando. No es, afortunadamente, tan delicada la situación, pero también pensar en la gente. Las empresas, lo dije la vez pasada, lo repito, que tomen esa decisión, van a ser apoyadas por nosotros. O sea, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas. Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola. Tengo entendido que una de ellas ya aportó, otra no. Entonces llamaría a todos para que ayudaran. Lo mismo en el caso de la cerveza. Y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar todo el agua que se requiere a la gente. ¿En Querétaro no hay peligro de que ocurra esta situación? No tenemos ese dato. Sí hay una alerta por sequía de sequía en 9, 10 estados del país, pero no se está quedando sin agua la gente, como el caso de Nuevo León. Ya por último, presidente, acerca de este esfuerzo que ha hecho su gobierno en materia de justicia y que tiene que ver con personas injustamente presas, preguntarle sobre uno de los casos que lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública, el asunto de la joven llamada Verónica Razo. En este caso, en 2011, junto con su hermano Eric, fue detenida arbitrariamente por la AFI, por agentes de la AFI. Los dos hermanos fueron secuestrados durante algunas horas y sometidos a torturas y después presentados y acusados por secuestro. Eric ya fue absuelto recientemente porque el Instituto Federal de la Defensoría Pública demostró su inocencia, pero en el caso de Verónica no se han aceptado algunas pruebas y se encuentra aún privada de su libertad. En este caso incluso ya están procesados sus torturadores. Entonces, preguntar si se puede revisar este asunto desde su gobierno para que se haga justicia, presidente. Sí. En todos los casos los ve el secretario de Gobernación. Lo que pasa es que son trámites que hay que hacer ante jueces o autoridades del Poder Judicial y son lentos. La verdad que no hay justicia rápida y expedita. Me refiero a los procesos judiciales. Son muy lentos y no debemos de acostumbrarnos a eso. Una gente que es inocente, que ya se probó que le fabricaron un delito o que lo torturaron y existen las pruebas. ¿Para qué? Está ahí detenido injustamente. Es inocente. Eso debería de resolverse en un día, pero no. Hay una inercia y son horarios de oficina y oficios y trámites engorrosos y la gente presa inocentemente. En este caso su hermano ya fue absuelto, que tenía los mismos cargos y que había sido también torturado. Sí, pero estoy seguro que es trámite. Se fue de vacaciones del juez y hay que esperar a que regrese. Todo esto es lo que hay que seguir combatiendo y los servidores públicos todos estar para servir al pueblo y hacer justicia. No estar al servicio de grupos de intereses creados. Porque un juez puede amparar a un potentado a las 2 de la mañana, o un sábado, pero un trámite de este tipo, eso solo en horas de oficina. Entonces sí, tenemos que seguir insistiendo y es la Secretaría de Gobernación la que se hace cargo de esto y también es un asunto que tiene que ver con las costumbres, a veces con las profesiones. El abogado ya se acostumbró a que así son las cosas y ni modo, a quien está
está defendiendo, está en la cárcel y como ya el juez le dijo de que todavía no ha estudiado el expediente, pues ya a dormir tranquilo, a esperar a que el juez estudie el expediente. Como que nos tenemos que avivar todos, como que son otros tiempos y no dormir tranquilos si hay una injusticia de por medio. No está el texto. A ver, en la zona conurbada de Monterrey, el problema del agua es una tragedia colectiva. Días enteros y a veces semanas sin surtir nada o muy poco. En tiendas y súper, limitadísima la venta de agua embotellada. En cambio, cocas, juguitos azucarados y cerveza, ríos enteros. Riesgo de un drama social, enojo extremo o epidemias y muertes. Situación extrema para niños, adultos mayores y otros vulnerables. Me mandó esta nota en la mañana. Y aprovecho pues para hacer un llamado a que se siga ayudando, se siga cooperando. No niego que estén ayudando, lo están haciendo, pero hace falta más y tomar decisiones de fondo. Es un llamado a quienes tienen agua y la están usando con otros propósitos. ¿También sería para el resto del país, presidente? Para todos. O sea, el agua es un derecho humano fundamental. Gracias. Muy bien. 2. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Qué informe le dieron? ¿Cómo lo ubicaron? ¿Qué participación tuvo la DEA? En principio, la DEA salió a decir que ellos habían participado. Luego el embajador dijo que fue exclusivamente personal del gobierno mexicano. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, primero decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdió la vida 14 marinos y está herido. Esperemos que se salve. Otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la... No, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces ¿en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Y estamos hablando de equipos, de drones, pues. No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina. No. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues. Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración. Sí, publicó un comunicado. Sí, y eso fue lo que originó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación y luego pues el embajador de Estados Unidos aclaró. Presidente, este accidente que hubo del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora la Marina ha dicho que se trata de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa. ¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo? Pues participaron, fueron 2, 3 helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de Los Mochis, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros y en aviones ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la Fiscalía porque está abierta la investigación. O sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero. Y sí, lo hice y lo vuelvo a repetir. Es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares, yo les envié
este mensaje y aunque pues son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad, igual a la que por ley tienen derecho. Estaba en una gira, pero estoy pendiente y se va a ayudar a todos los familiares. Presidente. ¿Mande? A ver, esta fue la ceremonia de ayer. El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México. La Armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo, que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz, hermanos, han cumplido su deber. Muy bien. ¿Tiene algún cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos? No sabemos. Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo. Fue, creo que un sábado, 2013, y ya cuando sale y se anuncia, pues se resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado. Hace como 2 años nosotros enfrentamos algo así con un presunto delincuente, también famoso. Entonces llegó un sábado la orden para liberar. Bueno, un periodista de estos del régimen de corrupción, Prima Palacio, salinista, todavía no sucedían los hechos, es decir, no se dejaba en libertad y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble. No, con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta, pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. No, yo no trato estas cosas. Estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estado de Derecho. Y las instituciones tienen que cumplir con su responsabilidad. Entonces, no son negociaciones en oscurito con nadie. No. Usted, no, y no tiene por qué hacerlo, o sea, es el trabajo de cada quien. Pero yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo. No. Nosotros somos un gobierno independiente, autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes, si había algunos que lo hacían. Eso ya no sucede, ya es una nueva realidad. Estamos en un proceso de transformación. Me llamó mucho la atención una caricatura y un texto, porque tiene que ver con lo mismo, de Felipe Calderón. A ver si lo consigues, porque es interesante. Acuérdense que esta conferencia no es nada más para informar, es también para el análisis, la reflexión y para que tengamos todos los elementos, todos los mexicanos, y podamos actuar con criterio, no dejarnos manipular y poner mucho énfasis en los jóvenes, porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo, ¿no? O del presidente Echeverría, ¿no? Después, cuando el asesinato del señor Camarena. ¿Quién era presidente? Miguel de la Madrid. ¿Cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de los jóvenes, pues solo en las series. No sabemos eso. Es un asunto de la Fiscalía y de las autoridades competentes. Gracias. ¿Mande? ¿Cómo?
No, saca su tocayo Calderón, que es un caricaturista, también conservador, facho, panista de siempre, pues, saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora. Y es interesante. A ver, préstame. Este se supone que era un presidente del PRI, ¿no? Sí, con Guayaberas, Echeverría. Y estos son empresarios y le dicen, así no, señor presidente. Sí, aquí está, ¿no? Así no, señor presidente. ¿Y quiénes son? Don Eugenio Garza Sada, Fernando Aranguren, Andrés Marcelo Sada y Manuel Cloutier. O sea, en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente. Eso es lo que da a conocer, ¿no? Así no. Y ahora, aquí estoy yo, porque aquí está la M y mi dedito, miren. Y la panza. Entonces dice el caricaturista, así sí, señor presidente, ¿no? Ya está un empresario arrastrado, ¿sí? Ya no es como antes, pues, ¿sí? Y él dice que ni qué, ¿no? O sea, es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan. Lo que se le olvida al caricaturista, que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo. Esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Y no solo en la época de Echeverría, hasta diciembre del 18, los presidentes llegaron a ser feleles, empleados. Bueno, hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas. El gobierno era un comité al servicio, pues, de grupos de intereses creados. Ahora no. Entonces, esa es la molestia. Yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora porque han ido entendiendo y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción. Y por eso llevamos muy buena relación. Pues con ellos hemos logrado en 2 de 3 ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65% en términos reales, como no sucedía en 40 años. Y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal. ¿Por qué no pones la gráfica de salarios? Entonces, esa es la molestia del caricaturista. Pero no es el caricaturista. Así piensan millones. Es el pensamiento conservador. Y en una democracia, pues está permitido esto y tenemos que garantizar el derecho a disentir. Pero no lo voy a dejar pasar. Lo tengo que explicar. Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington, incluso hablaron, no la tira más, eso es lo nuestro, pero la histórica. Entonces, con ellos, con los empresarios, logramos esto. Con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores. De un año a otro pasó de 100,000 millones de pesos el reparto de utilidades a 200,000 millones de pesos. Y lo logramos con los empresarios actuales. Tercera cosa que se logró con ellos, que participaran aportando más a las cuotas de Afores. Ese es el salario del seguro, ese es el promedio, que sí ha crecido, pero me refiero al salario mínimo, a ver si lo tiene, el histórico, desde los años 80. Miren, esto era lo que pasaba, el periodo neoliberal. Aquí están a los que apoyaban los empresarios, los gobiernos neoliberales. Miren cómo estaba el salario, de los más bajos del mundo, una vergüenza. Y esto es lo nuestro, que me da mucho orgullo. Pero regresa la caricatura y arriba de la caricatura pone Calderón un texto que es, miren, es inmejorable, ¿eh? Puso la caricatura, así las cosas. No hicieron nada, o sea, los empresarios de ahora, para evitar lo que hoy vivimos, y esto es lo mejor, y lo que viene, o sea que ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos, más saqueos, más humillaciones. Eso es lo mejor. Y lo que viene, ya se rindió, no aguantó nada. Así las cosas. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene. O sea, ¿qué cosa querían? ¿O qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación? Pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la presidencia. Todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X González, todos, que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía, lo del peligro para México. Eso era lo que quería ahora, para que no llegaran. Pues eso es lo que él está suponiendo. No hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene. Salvo un par de excepciones, ya hasta me imagino quiénes. Son una bola de cobardes. Su avaricia, codicia, codos, les faltó, cicateros y cobardía permitió y estimula que esto ocurra. Y ya interpreten, pues, lo demás. Yo tengo más cosas que decir, pero ahí queda eso. Presidente, preguntarle ya nada más sobre el tema de Caro Quintero. ¿Usted está de acuerdo con la extradición y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención? No creo que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades. Eso lo conoce la Fiscalía. ¿Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico? ¿No era destacado? No sabemos. Había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México. Para nadie, sea quien sea. Entonces, si hay una orden de aprehensión, se tiene que ejecutar. Y si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea. Es más, es un asunto, hasta les diría, de rutina.
No hace falta que me consulten, ya lo saben, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional. Si me dicen se localizó una persona y se va a detener porque hay una orden de aprehensión, pues adelante. Pero ni me preguntan, porque no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Entonces ya me enteré cuando habían detenido a este señor Caro Quintero. ¿Y está de acuerdo en que sea extraditado a Estados Unidos? Eso lo va a decidir la autoridad competente. Ellos van seguramente a presentar amparos. Entiendo que estos amparos, estos primeros, pues no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere, esgrimiendo de que hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal, que entiendo pues fue de acuerdo al procedimiento establecido, pero eso es. Y no hay impunidad para nadie. Y que se entienda esto, porque el que tiene una orden de aprehensión o el que antes cometió un delito y pensaba, aquí lo hemos hablado, de que no iba a pasar nada y que no había ningún problema, o porque podían sobornar a autoridades regionales, locales, eso ya no. Fue muy grave lo que sucedió en Chihuahua, y fue muy grave porque había orden de aprehensión contra el que ejecutó o el que dirigió el asesinato de los sacerdotes. Y la misma Fiscalía del Estado declara de que esta persona era promotor, patrocinador de un equipo de béisbol. O sea que andaba como si nada. Eso puede suceder en tanto el gobierno federal no sepa que hay estas cosas. Pero si nos enteramos, no podemos nosotros ser cómplices. Sí, aunque también es importante aclarar de que en nuestra estrategia lo fundamental es atender las causas de la violencia. Esto no cambia, es muy claro, además lo escribí en el último libro, no es nuestro propósito lo espectacular, porque eso no resuelve del todo el problema. Eso ayuda a dejar en claro de que no hay impunidad y que no se protege a nadie. Ayuda, pero para enfrentar la violencia hay que atender las causas. Lo que estamos haciendo, mejorando las condiciones de vida, de trabajo de la gente, apoyando a las familias más pobres, atendiendo a los jóvenes, dando el ejemplo de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, dando el ejemplo de que no debe de rifar, o que no rifa, no vale, no sirve el lujo barato, lo material, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que nos debe de importar, humanizarnos cada vez más, no optar por el dinero como si el dinero fuese Dios. Eso es lo que nos va a llevar a una sociedad mejor, y vamos avanzando y vamos a castigar al que cometa un delito. ¿Terminaste, verdad, Sara? Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. La primera pregunta que le quiero hacer es si se abordó el tema del periodista Julian Assange con su homólogo estadounidense Joe Biden. Sí, le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange. ¿En qué consiste esa carta, presidente? ¿Nos podría decir? Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange. ¿Y ya recibió alguna respuesta? No, porque tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos. Lo que sí puedo comentarles, ya lo he dicho, pero como después de la gira a Estados Unidos vino el fin de semana, no hemos hablado mucho, a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México. Se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo y en todos los órdenes. Entonces fue muy buena entrevista, muy buena gira, muy buen encuentro. También una cosa excepcional fue la actitud de nuestros paisanos. Los abrazos me llenaron de sentimiento, porque fueron muchas las muestras de solidaridad. Muchos viajaron de otros estados de la Unión Americana, Washington, y un gran apoyo de nuestros paisanos en la gira. Todo esto sucedió, y sí tratamos el asunto del periodista Assange. Presidente, otra pregunta. Después de su gira de trabajo por los estados de Baja California del Sur, Michoacán y Veracruz, ¿nos podría decir cómo van los avances de las plantas de fertilizantes? Sí, fue una muy buena gira ahora, porque nosotros tenemos como propósito el que se logre la autosuficiencia energética, y en eso vamos bien. El año próximo yo espero ya que dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Ya vamos a ser autosuficientes. Eso nos ayuda mucho, ya nos está ayudando. Nos ayuda en que la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos, que en Europa. Nos ayuda en que la inflación en México es menos que en Estados Unidos, que en Europa. Tiene que ver con el manejo que se ha
ha dado al sector energético. Pero también queremos hacer lo mismo, y hemos estado trabajando, pero ahora vamos a intensificar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria. Ese es el otro objetivo. Y para eso necesitamos de fertilizantes, porque los neoliberales, para variar, acabaron con las plantas de fertilizantes, privatizaron Fertimex, éramos autosuficientes en fertilizantes y vendieron todas las plantas y dejaron que se convirtieran en chatarra y nos convertimos en importadores de fertilizantes. Se compra el fertilizante. Entonces estamos empezando a rehabilitar las plantas que nos dejaron, algunas ya prácticamente inservibles, además producto de compras que hicieron en el periodo neoliberal de plantas que primero habían privatizado. Cuando Salinas privatizaron las plantas de fertilizantes, las entregaron a amigos, gente cercana del llamado Grupo Compacto, que crearon con la entrega de todos los bienes de la nación. Se creó el llamado Grupo Compacto, una nueva oligarquía, una piñata con los bienes de México. Pasa el tiempo y algunas de esas plantas las vuelven a comprar. O sea, son privatizadores y al mismo tiempo estatistas. La verdad que no son ni una ni otra cosa. Lo que son, en realidad, pues son verdaderos corruptos. Pero ¿cómo es? Privatizan y luego deciden, vamos a comprarlas, las mismas plantas. Claro, ya quebradas. Ustedes saben que tenemos ingenios azucareros. Cuando Fox rescató ingenios azucareros, porque se rescataba a los potentados, a los que estaban cerca del presidente. No se rescataba al pueblo. La prueba, pueblo de Fobaproa, cómo rescatan a banqueros y a grandes empresarios y convierten las deudas privadas en deuda pública. Pues esa era la política. Y hablo de los ingenios porque acaba de pasar. Es lo de Fox. O ayer que estuve en Cangrejera, que le quitan el gas, el etán, a las plantas de Pemex, de la petroquímica, esto con Calderón, para entregarle el gas a Odebrecht, el etileno 21. O sea, eso era lo que... Entonces, ahora hicimos un recorrido para ver cómo estaban las plantas, porque necesitamos levantarlas, y empezamos en San Juan de la Costa, en Baja California Sur, porque ahí hay una mina de roca fosfórica, que es la materia prima para hacer fertilizantes. Se lleva la roca ya procesada, triturada, en barco, a Lázaro Cárdenas, y ahí están las plantas, y ahí se hace fertilizante. Entonces fuimos a la mina, fuimos a Lázaro Cárdenas, porque estamos invirtiendo en total $550 millones para levantar las plantas, porque estaban caídas completamente. Luego, que me dio mucha tristeza, porque fuimos de Lázaro Cárdenas, también está en ruina esta planta, ya estamos levantando, ya está produciendo. Pero fuimos a Poza Rica y todo el complejo petroquímico abandonado, ya no existe, 60 hectáreas, completamente desaparecido. Poza Rica. Entonces ahí queremos poner una planta en ese complejo para utilizar el gas y producir urea. Y la gente pues quiere que Poza Rica vuelva a tener auge. Entonces, si se construye esa planta, pues vamos a generar alrededor de 3,000 empleos en la construcción y se reactiva la economía, ¿no?, de Veracruz. Luego nos fuimos a los complejos, a Pajarito, a Cangrejera, el complejo de Cozoleacaque, también para lo mismo. Y ya tenemos el plan para producir fertilizante, si no al 100% de lo que consumimos, que son como 6 millones de toneladas, 5 a 6 millones de toneladas al año, vamos a estar produciendo como 2,5 millones. Y nos va a permitir esto entregar fertilizantes a 2 millones de productores, de pequeños productores, giratarios y pequeños propietarios. En promedio de 2 hectáreas, o sea, 4 millones de hectáreas con este fertilizante. Y va a ser gratuito. Entonces, para eso fue la gira que hicimos. Como estamos reparando las plantas con esta inversión de $550 millones y viendo la posibilidad de construir la nueva planta en Poza Rica, en tanto tenemos capacidad para abastecer a todos los productores. Una de las cosas que hicimos en Estados Unidos fue pedirle al gobierno de Estados Unidos, al secretario de Agricultura, esto lo vio Víctor Villalobos, secretario de Agricultura de México, con el secretario de Agricultura Tom de Estados Unidos, una muy buena persona, mucha experiencia, ya fue secretario de Agricultura con el presidente Obama, 2 veces gobernador y muy simpatizante de México. Se hizo con él el compromiso de que nos van a vender 1 millón de toneladas de fertilizante a precio bajo, y con ese fertilizante vamos a comenzar desde este año. Ya estamos entregando fertilizante, ya puedo decirles que el estado de Guerrero ya tiene su fertilizante, todo el estado de Guerrero, porque ahí es para todos los productores. Y ya estamos entregando fertilizantes en Oaxaca y en Chiapas y se está avanzando, pero se va a ampliar a todo el país el programa, todo el país. Entonces, con ese 1 millón de toneladas de fertilizante que nos van a vender de Estados Unidos, precios bajos, nos van a ayudar, parte de la cooperación, vamos a iniciar la entrega desde este año, porque lo que queremos es prevenir. Si es cierto el dato de Ricardo de que están bajando los precios, afortunadamente está deteniéndose lo de la inflación en los alimentos, pero no podemos confiarnos para que no nos falten los alimentos, hay que producir. Pero quedamos acá. Me mencionaron, ya lo vemos ahorita. A ver qué dijo. ¿Ayudó, no? No, ay, nanita. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Quisiera hacer una
aclaración primero, porque el mentiroso de Carlos Alarraqui en su espacio dice que le fui a echar porras a Washington. Seguramente ardido porque fuimos los medios independientes, los youtuberos, los de abajo, que estuvimos cubriendo a la gente de a pie. Y después de que usted salió allá en el Hotel Lombardi a la ventana, pues nosotros nos dedicamos a entrevistar a la gente y la señora, por ejemplo, Meldy Medina, que viajó 3 horas con su traje típico, estaba llorando. Yo le preguntaba por qué. Porque no nos habían volteado a ver nunca antes como el presidente. Déjeme sacar la matraca, presidente. Sí. Nótese mi sarcasmo en honor a Alarraqui, para decirle que no encontramos, si acaso, muchas personas que estuvieran críticas o en contra de su visita y de lo que proponía. Y en ese sentido, presidente, de las cosas que yo platicaba con ellos es, ¿habrá manera de reconocerles lo de las remesas, lo de ser héroes y heroínas? Por ejemplo, solo como ejemplo, con matrículas consulares, si no gratis, que creo que podría ser un dejo de reconocimiento para ellos. Ese tipo de situaciones desde los consulados, desde donde siguen existiendo quejas. Y por otro lado, presidente, ¿qué tan atrevido vio a Joe Biden? Porque usted hablaba de tomar decisiones atrevidas. Y yo quiero puntualizar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y en su momento Barack Obama fue el deportador en jefe. Si en determinado momento pierde las elecciones Biden, no me quiero meter en temas electorales, ¿cómo pasará la historia? Porque no ha cumplido con la comunidad migrante. ¿Qué tan atrevido lo vio, para serle sincero, a esa comunidad que fue a respaldarlo a Washington en el tema de la reforma migratoria? ¿Sí está comprometido? ¿Sí está atrevido? ¿Le va a alcanzar el tiempo? Y también se lo pregunto porque del lado de Trump ya empezó también esta narrativa de los violadores, los asesinos, nos mandan lo peorcito, presidente. Bueno, en el caso de los migrantes tenemos que buscar la forma de ayudarlos, o mejor dicho, de seguirlos ayudando, seguirles agradeciendo. Eso es lo menos que podemos hacer por ellos, seguirles reconociendo que son seres excepcionales, que estamos muy orgullosos de ellos, porque la verdad, y qué bueno que mencionas acerca del periodismo de ustedes, de las entrevistas, sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Un buen documental de cómo trabajan, cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país. Entonces sí, sería muy importante hacer un homenaje con un buen documental. Eso podríamos hacerlo nosotros. Si me permite levantar la mano y ofrecer lo poco o mucho que se pueda contribuir para hacer precisamente ese documental, presidente. Eso podría ser aquí, que Jesús nos ayude, porque todos pueden participar, entre todos, y hacer una compendio. Una recopilación de todas las experiencias, acopio de las experiencias y en dónde están, a qué se dedican, por qué salieron, cuándo salieron, los vínculos que todavía mantienen con sus pueblos. Hay municipios completos, regiones de Yucatán, por ejemplo, trabajando en San Francisco. Presidente, por cierto, perdón que no lo quiero interrumpir, pero le había dicho aquí en la mañana que iba a ir a Cerro Verde, Oaxaca, de donde salieron algunos de los migrantes que fueron encontrados en el tráiler de San Antonio. Y allá fui. Y se me vino a la mente algo que se ha dicho, que la Coca-Cola está en todos los rincones del país, ¿por qué nosotros no? Y me encontré con una grata sorpresa. Y quiero que lo evalúe también, presidente, si me permite, cómo los programas sociales, Sembrando Vida, los caminos en Oaxaca, están evitando que salgan más. O sea, siguen saliendo, pero no tantos, porque me encontré, por ejemplo, con el señor Jesús López, que trabaja en un vivero que sostiene precisamente a través de Sembrando Vida. Y él se siente muy orgulloso de estar ayudando al medio ambiente desde su trinchera y está muy agradecido con usted. No sé si lo vaya a ver en Cerro Verde, en donde se batalla con la señal, pero ahí en San Miguel me lo encontré y me dijo, gracias a los caminos que nosotros hemos hecho y gracias a Sembrando Vida es que seguimos aquí sin tener que irnos y sin andar en malos pasos por lo del narcotráfico también, presidente, por el crimen organizado. Creo que amerita también una evaluación muy importante. Obviamente yo creo que usted lo ha aquilatado, pero quería comentárselo. Fuimos allá y lo que nos contaron es que gracias a los programas sociales es que no hay una ola, por decirlo de alguna manera, más grande de esos lugares. Entonces, esa es una cuestión que hay que ver. Y otras, por ejemplo, que busquemos que paguen menos por el envío de sus remesas, Ricardo, los migrantes, que tenemos que hacer algo. O sea, yo estoy muy consciente de eso y seguirles reconociendo todo su apoyo. Vamos, para tener una idea, no existe una fuente de financiamiento en México más importante que las remesas. Ninguna actividad. Además, con dimensión social, porque puede ser que la industria automotriz represente más dinero, pero ¿cuántos empleos? Claro que nos importa la industria automotriz y la industria de autopartes, pero ¿cuánto dinero se queda? En el caso de los migrantes son 55,000 millones de dólares y podemos llegar a 60,000. La proyección hasta ahora es 55, pero podemos llegar a 60,000 millones de dólares este año. Para tener una idea, han crecido mucho las importaciones que hacemos de China y tenemos que sustituir esas importaciones. Y estamos importando 100,000 millones de dólares de China, pero las remesas
empresas van a llegar a 60,000 millones de dólares. Por tener ideas, cuando hablamos de 60,000 millones de dólares, es 1.200.000, 1.300.000 millones de pesos. Son todos los programas de bienestar que como nunca se habían aplicado en México, más el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en inversión. Es algo excepcional, extraordinario, y llega a 10 millones de familias abajo, allá donde fuiste. Entonces sí necesitamos seguir reconociendo ese apoyo que es fundamental. Otra cuestión que es interesante y que de una vez se los adelanto a los expertos y a nuestros críticos, vamos al análisis sobre la importancia que tiene la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, porque cómo sin crecimiento económico hemos logrado no solo detener el empobrecimiento del pueblo, sino mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos. Sin crecimiento. Porque ¿qué es el crecimiento? Como medían los tecnócratas. Pues es hacer dinero, pero no significa distribuir dinero. Crear riqueza sin distribuir la riqueza. Y el gobierno nuestro lo que hace es promover la creación de la riqueza, pero distribuir la riqueza. ¿Cómo se explican que en épocas de crisis, cuando se paró la economía con la pandemia, revisen las listas de los más ricos, las listas de Forbes del mundo? Si estaba en crisis el mundo, sigue estando, pero sobre todo en el periodo de la pandemia, y hubieron quienes tenían 20,000 millones de dólares, incrementaron su riqueza a 30,000. Entonces, si solo medimos crecimiento, pues no entendemos lo que sucede en el caso de México abajo. Por eso es interesante ir viendo todo esto. Ya los parámetros de medición que tienen que ver con crecimiento no son los únicos. Crecimiento no significa necesariamente bienestar. Presidente, déjeme insistir con el tema de la matrícula, si considera que puede ser una opción, porque la matrícula se utiliza para identificación en Estados Unidos. No es secreto que muchas autoridades no están concientizadas de la matrícula consular en México, y así como la credencial para votar con fotografía es gratuita, ¿no cree que se pueda dar ese paso en reconocimiento a los paisanos? Y también insistirle en qué tan atrevido vio a Trump, porque si me permite burlar a Biden, perdón, a Biden. Porque ya ve que, permítame burlarme de los analistas, a lo mejor usted no entendió muy bien porque no habla inglés, presidente. Sí. Le ofrezco una disculpa por el sarcasmo, pero es increíble que los analistas se fijen en eso, y por eso yo quiero ir un poquito más a fondo en Biden, rumbo o no a una reforma migratoria para nuestros paisanos en Estados Unidos. Bueno, hay que buscar la forma con relaciones exteriores de ver cómo se puede exentar lo de ese pago. Y cómo vi yo al presidente Biden, bueno, con interés en atender las cosas. Son sistemas políticos que llevan mucho tiempo aplicando una determinada estrategia en lo económico, en lo político. Por ejemplo, es muy difícil que en el caso de combustibles ellos acepten subsidiar. Tienen subsidios para la agricultura. Casi un productor en Estados Unidos recibe de subsidio todo su costo de producción. Eso lo tiene asegurado. Por eso no podemos competir, porque el productor mexicano está abandonado a su suerte. Ahora les apoyamos, pero no se compara con el subsidio que reciben los productores en Estados Unidos. Pero en el caso de energéticos, por ejemplo, un subsidio a la gasolina, les cuesta mucho entender que el Estado debe de intervenir de manera directa en el desarrollo. Por ejemplo, en los enfoques para enfrentar el problema migratorio, ellos están convencidos de que lo que se tiene que hacer en Centroamérica es impulsar las inversiones para que se establezcan empresas y que de esa manera se generen empleos. Pues nosotros también pensamos que esa es una forma estructural, es una forma adecuada. Sí, nada más que eso lleva tiempo para convencer a un inversionista de que se instale en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y para que esa empresa empiece a ocupar trabajadores, lleva tiempo. Y nosotros lo que hacemos pues es el Sembrando Vida, que es directo al productor, se le da un jornal. ¿Y hoy? ¿No mañana? Sí, el Sembrando Vida se podría aplicar en Centroamérica en 3 meses. Ya estarían 50,000, 100,000 campesinos cultivando su tierra, sin problema. Pero ese esquema para ellos no es fácil de aceptar. Y también están muy convencidos, ya nosotros no, ahí tenemos una diferencia, en que hay que apoyar a la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, lo poco que envían, lo entregan a estas organizaciones no gubernamentales, que cobran incluso un porcentaje por el servicio. Al final, se quedan estas organizaciones, que son intermediarias, con el dinero y no le llega a la gente. Pero ese es su modelo. Entonces, tienen razón en decir, es que si entregamos el dinero al gobierno, hay corrupción. Bueno,
hay que buscar la forma de que no haya corrupción y de que además la entrega sea de manera directa. Pero esas son las limitaciones que nosotros vemos, las diferencias que nosotros vemos. Y lo otro es también lo político, que no se atreven a decir necesitamos la fuerza de trabajo, no tenemos trabajadores y vamos a llevar a cabo un acuerdo para entregar visas temporales de trabajo. Vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Salvador, con el gobierno de Guatemala, con el gobierno de México, porque necesitamos jornaleros y necesitamos ingenieros, necesitamos profesionistas. No tienen. ¿Por qué no lo aceptan? Hay dos cosas. Una, que ya lleva mucho tiempo, es de que si contratan a un indocumentado, como se le llama, le pueden pagar menos y lo pueden despedir cuando quieran. Es una manera infame de empleadores sin escrúpulos. Esa es una. Pero lo otro es que le tienen miedo, seguramente a ese senador que habló ayer, conservador, de que les va a decir, ustedes en vez de poner muros y de usar el ejército para que no pasen los migrantes, que son muy malos, les están dando las facilidades o están firmando un acuerdo para que se organice el flujo migratorio. Entonces no se atreven, y si no se atreven no van a salir de la crisis. Si no hay arrojo, no hay porvenir. Imagínense que aquí, para quedar bien con el Reforma y con nuestros adversarios, hubiésemos mantenido la devolución de impuestos para que no se enojaran con nosotros, pues sí, iban a estar ellos muy contentos. Además son falsarios, porque cuánto los ayudó Peña, y al final terminaron por faltarle el respeto al presidente Peña, que los ayudó tanto. Echeverría, después del lamentable asesinato, reprobable asesinato de don Eugenio Garzazada, Echeverría, que fue allá, quiso congraciarse con ellos a Nuevo León y les dio la condonación fiscal mediante un mecanismo que se llama la consolidación fiscal, donde al final no pagaban impuestos. Desde entonces, desde Echeverría, López Portillo rescató a Alfa. O sea, al final, Echeverría, lo menos populista. López Portillo también populista. Bueno, el último caso Peña. Entonces, yo no tengo ningún problema con ellos, pero ya en México manda el pueblo y no voy a estar a expensas de lo que diga el Reforma, y en este caso Calderón 1 y Calderón 2. Presidente, ya que manda el pueblo, como dice usted, para cerrar, y cuida los dineros del pueblo, ¿no podría haber un compromiso en torno a los medios de comunicación que están siendo señalados en esquemas que podrían terminar siendo corruptos? ¿A qué me refiero? Los fiscales en Estados Unidos han señalado que García Luna, es lo que dicen los fiscales, chayoteaba a periodistas y a medios para que le limpiaran la cara cuando él fue el superpolicía de Calderón. En los audios de Alito Moreno que se han exhibido, sale embarrado Televisa y medios de Televisa como TV Notas, en un esquema que podría, presuntamente tendría irregularidades para distribuir dinero. El presidente, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no quiere, se amacha a no pagarle al SAT, a pesar de que la Suprema ya definió eso, y se la pasa, creo yo, groseramente, en un país con tantos pobres, presumiendo sus vacaciones por el Mediterráneo, yendo al súper en helicóptero y diciendo que México está bien representado con su yate allá en el Mediterráneo, mientras no paga lo que nos debe o le debe al pueblo de México. ¿No podría haber un compromiso de que mientras paguen se les detiene también la publicidad oficial, presidente? ¿No podría haber un compromiso de que los medios que salgan, si es que salen mencionados, o periodistas que trabajen en estos medios, que salgan mencionados en el juicio contra García Luna, y el caso, si se comprueba, de Televisa y estas presuntas irregularidades de Alito Moreno, se les suspenda la publicidad oficial, que es el dinero de los mexicanos, presidente? Y se lo menciono porque estamos hablando de medios que están al tope de la tabla de la publicidad oficial: Azteca, Televisa y los que salgan en el caso de García Luna. Y en ese sentido también, pues, para que le explique a la gente cómo es esto, ¿no? Porque hay medios, usted lo ha mencionado, como estos de Radio Fórmula, que tienen una alineación como en el béisbol, que es golpeadora y que también aparece al tope de la lista. Por eso lo menciono, presidente, porque hay medios que no solamente son señalados por el pueblo por la cobertura que dan, sino que podrían estar inmiscuidos en cosas irregulares. Salinas Pliego no quiere pagarle al SAT lo que debe. Televisa, mencionado en los audios de Alito, y los medios presuntamente chayoteados por García Luna, mencionados por los fiscales en el juicio que se podría iniciar contra el superpolicía de Calderón. Presidente, lo escucho. Bueno, vamos a dejar este tema para explicarlo bien después. Nada más señalar que en el caso de Ricardo Salinas, de sus empresas, se está llegando a un acuerdo o se está haciendo una revisión de todo el asunto fiscal, y aquí se va a dar a conocer en su momento. Sí, y está haciendo uso de su derecho a la defensa, argumentando de que en algunos casos le quisieron cobrar doble. Ya que lo expliqué, y se está haciendo la revisión, y sí es un asunto que está atendiéndose, pero que estamos buscando que se llegue a un acuerdo. Yo espero que se llegue a un acuerdo. Además de Televisa, nosotros no tenemos ahí problema, no hay denuncias en contra de Televisa de parte del gobierno. ¿Por qué reciben ellos publicidad? Eso me llevaría más tiempo explicar. La televisión
todavía la ven, se enteran de las noticias por televisión casi el 50% de la población. Pero eso queda claro, presidente. Sí, lo que yo le estoy diciendo por las presuntas irregularidades que pudieron haber incurrido en los audios que se dan a conocer. Pero eso, delito. pues cuando se dé a conocer el resultado, se conozca el juicio a García Luna, cuando tengamos pruebas, elementos. Nosotros no queremos, la verdad, censurar a nadie. Y la explicación del por qué ellos reciben más recursos tiene que ver por la audiencia, básicamente. Y no tiene comparación con lo que recibían anteriormente. Es proporcionalmente mucho menos lo que se les da de publicidad y se transparenta por completo. De todas maneras, vale la pena hablar del tema y poder aclarar bien cómo es el manejo de la publicidad del gobierno actual. Vamos a informar sobre eso. Nada más dime qué senador fue. Se llama ¿Cómo? Bill Hagerty, de Tennessee Republicano. Dijo que usted, pues, con sus acciones caprichosas, falsamente etiquetadas como reformas, ha debilitado las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y México. Sí, es lo mismo. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y entonces utilizan a México. Ya hemos dicho que quien trate mal principalmente al pueblo de México, porque no es lo mismo el pueblo de México que el gobierno de México, hay que distinguir. El pueblo está por arriba del gobierno, el pueblo manda. La voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo. Pero también para que no estén pensando que yo me envuelvo en la bandera del pueblo. No, yo soy titular del Ejecutivo, presidente de México. El pueblo es muchísimo más que yo como presidente. Si tratan mal al pueblo de México en sus elecciones, desde aquí vamos a señalar a esos senadores que seguramente van a buscar reelección, porque van a haber elecciones en algunos estados de la Unión Americana, y les vamos a recomendar a nuestros paisanos que no apoyen a esa gente. El que no quiera al pueblo de México no tiene por qué ser apoyado por los mexicanos. Y vuelvo a la letra o al fragmento de la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces yo estoy seguro que los mexicanos de allá, 40 millones, no van a votar por quien ofenda al pueblo de México. Entonces, a estos senadores, a los gobernadores, nada más decirles eso. Este señor, por ejemplo, si ofende, porque lo que dijo, pues no ofende al pueblo de México, es contra nosotros, ¿no? Sí. Y esto no es un asunto personal. Yo podría decir que él es un conservador rancio, pero no. Bueno, nos vemos. Adiós.